Ok. Bien, David. David me pide video, para que le dé video. Vamos a mirar. Aquí está David. David, te doy micrófono. No sé si ya lo tienes. Micrófono no tengo problema, profe. Video. Ok, te estoy escuchando. No sé si con el tema del video, con todo se nos congestione mucho y empieza a pesar la comunicación un poco. Entonces, pensaría que hagamos el tema por audio y yo voy compartiendo mi escritorio, mi pizarra, que ya debe estar por salir. Aquí salió y vamos revisando qué temas queremos trabajar. Estoy totalmente atento. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, señor. ¿Con quién más estoy hablando? ¿Jennifer? Sí, señor. Sí, Jennifer, señor. buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profe. Qué bueno conocerlos. Está Oscar, está David, está Diana, está Estefanía, está Jennifer Basto y Jennifer Paola Basto. Muy bien, muy bien. Entonces les escucho. ¿Sobre qué están interesados en que revisemos la sesión de este momento? ¿Me escuchan ahí, muchachos? Oscar. Yo lo ¿Sí me escucho bien, escuchan? profe. Sí, señor. Quisiera saber, entonces, ¿qué queremos que trabajen o qué quieren trabajar? Pues, profe, yo creo que esta primera sesión, más que el tema como tal, es más para contextualizarnos su forma de trabajar y eso porque como hemos tenido varios inconvenientes con los ingresos, pues yo no he adelantado mucho, aunque he visto algunos videos que me ha habilitado como historia de las matemáticas, pero no sé manejar muy bien la plataforma aún. Hasta hoy ya miré que en la parte del curso los podíamos ver los videos en nuestra área. Ya les digo, profesor. Entonces yo quiero más bien, no sé, mis compañeros que piensen que hablemos de su manera de trabajar, de las fechas de los exámenes, para que confirmemos los encuentros sincrónicos, porque yo me di cuenta que había encuentro porque entré como alrededor de las 4 o 5 de la tarde al módulo y usted nos envió un mensaje pregúntele a su profesor, y de ahí repartí la voz a mis otros compañeros. Pero pues yo realmente el curso de precálculo no he tenido la oportunidad de mirarlo muy bien, profe. Ok, ¿qué otras dudas existen? Y empezamos a trabajar sobre eso. Ustedes me indican. Compañeros. Sí. Sí, estoy escuchando. Diana, ¿no tienes dudas? Diana, Danilo. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, es que yo revisé el video de radicación pero y de potenciación y no entendí las propiedades. Sí. Entonces quisiera ver si me puedes hacer el favor de explicarme un poquito de esas propiedades. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Bueno, básicamente lo que está ocurriendo, entonces, digamos que vamos a iniciar en orden. Lo primero que vamos a revisar, ¿qué es? La forma de trabajo. La forma de trabajo es muy simple. Es muy importante que cada uno de ustedes entre al aula del curso precálculo, la explore. Allí está supremamente muy bien direccionada. El diseño del aula es muy amistoso, es muy amigable.
se deja navegar fácilmente. Entonces, la idea es, ustedes entran al momento 1 y allí consiguen todos los materiales asociados con esta primera parte que conforma el momento 1. Entonces está el material guía, están los videos, los pueden revisar cuantas veces quieran y aparecen las fechas en el calendario. Esas fechas son importantes en el sentido de que allí nos anuncian en qué momento va a estar activa cada una de las evaluaciones. Y obviamente hay un cronograma para que cada quien lo pueda revisar, consultar cuando lo necesite. Digamos que esa parte no tiene grandes dificultades. ¿Cuál es la idea? Siempre estén pendientes del foro donde yo escribo, o donde cada uno de ustedes también puede escribir, que es el del Pregúntele al Profesor. Y también hay otro donde avisamos acerca de los encuentros sincrónicos. Yo envié el aviso para el encuentro sincrónico de hoy, para que lo tuviéramos justamente a la hora 7 p.m. Lastimosamente hubo una modificación en los horarios que ya habíamos consultado porque hubo unos cambios para los temas de la modalidad presencial que generaron una modificación en la sincronización con el tema de nuestro foro. Sin embargo, pues la idea era iniciar y iniciar bien. Entonces podemos hacerlo hoy y yo con cada uno de los demás estudiantes del grupo voy revisando en qué momentos pueden ellos estar atendiendo la sesión y de igual manera la sesión queda grabada. Entonces, digamos que ahí no vamos a tener inconvenientes. Bueno, ahora bien, vamos entonces a iniciar nuestro trabajo. ¿Dónde quedó eso? ¿Sí se está escuchando, muchachos? ¿Se está escuchando bien? Sí, señor. Profe, es que Señor. tiene habilitado el micrófono de otras personas y se escucha la bulla del fondo, entonces se interfiere. Claro. Diana González y Jennifer Basto, por favor, desactiven el micrófono. Gracias, ya Eso, estás activo. muy Mil bien. gracias. ¿Ahí ya se escucha bien? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen de algunos aspectos importantes de la materia asociados con la parte operativa. Para dar gusto a esta primera pregunta que nos hacen, entonces, un poquitico de tema de erradicación. ¿Listo? Vamos a mirar para poder apagar los micrófonos para que no se filtre el ruido que haya por allí. ¿Listo? Bien. Parece que ya lo vamos teniendo controlado. Muy bien. Stephanie. María Eugenia, por favor, apaga el micrófono. Gracias, María Eugenia. Listo. Por favor, levantan la mano la persona que quiere hacer la participación. Les agradecería muchísimo. Mil gracias. Seguimos, profe. Qué pena con usted. Bueno, con mucho gusto. Bueno, como les indicaba, entonces vamos a hacer una presentación asociada con radicales. Entonces, importante tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros decimos que queremos calcular la raíz enésima de un valor A, cualquiera que éste sea, decimos que eso nos genera un valor al cual vamos a llamar B. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Raíz enésima de A igual a B. Esto es cierto porque ocurre que B elevado a la n debe ser igual a la cantidad subradical, en este caso A. De esa manera es que podemos calcular las raíces pares o impares de los distintos números. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 no va a tener dificultad. Vamos a decir, raíz cuadrada de 16 es igual a un número que elevado al cuadrado nos dé 16. Ese número es 4.
Pero si tenemos, por ejemplo, la raíz impar, en este caso la raíz cúbica del valor -8, entonces estamos buscando un número que elevado al cubo nos dé -8. Ese número es -2. Muy bien. Entonces, este par de ejemplos, ¿para qué los coloco? Para tener en cuenta que cada vez que vayamos a calcular la raíz de un número, debemos fijarnos siempre en el índice de la raíz. Si el índice de la raíz es par, la cantidad subradical siempre tiene que ser o 0 o un número mayor que 0. Mientras que si el índice de la raíz es un número impar, la cantidad subradical puede ser un número negativo, el número 0 o un número mayor que 0, es decir, un número positivo. Eso en cuanto al tema de cómo calcular las raíces. La otra situación es la siguiente. ¿Qué propiedades cumplen los radicales? Entonces voy a mencionar aquí una primera propiedad que es bien importante y es la siguiente. Si yo tengo la raíz enésima de un producto de 2 o más factores, aquí lo voy a escribir con 2 factores, a, b. Entonces puedo reescribirlo de manera equivalente como la raíz enésima de a, ¿listo? Multiplicado por la raíz enésima de ese número b, que es nuestro segundo factor. ¿Bien? Entonces lo que nos está diciendo esta primera propiedad es que la raíz de un producto se puede reescribir de manera equivalente como el producto de las raíces para cada uno de esos factores. Una segunda propiedad importantísima que hay que considerar es la siguiente. Si tenemos la raíz enésima ahora no de un producto, sino de un cociente, por ejemplo, la raíz enésima de a sobre b, nosotros podemos reescribir eso de manera equivalente como la raíz enésima del numerador, es decir, la raíz enésima de a, dividida la raíz enésima del denominador, que en este caso es la raíz enésima de b. Siempre, siempre hay que tener en cuenta que b claramente no puede ser 0, porque de lo contrario la expresión no estaría bien definida. Estas dos propiedades me permiten a mí trabajar ágilmente con el tema de las raíces. Ahora voy a hacer un señalamiento importante, que es el siguiente. Si ustedes tienen, aquí voy a hacer un asterisquito para llamar la atención, si ustedes tienen la raíz enésima, no de un producto, sino de una suma, en este caso de 2 términos, entonces hay que tener cuidado. Esto nunca va a ser igual a la raíz enésima del primer sumando más la raíz enésima del segundo sumando. Esto es importante que lo tengan en cuenta. La raíz de la suma no es igual a la suma de las raíces. Eso es súper clave para que con base en ello ustedes puedan avanzar en la aplicación de estas propiedades a ejercicios. ¿Listo? Bien. Miremos entonces un ejemplo que integre números e integre letras. Supongamos que queremos calcular la raíz cúbica de 27 m a la 9 n a la 12. Queremos calcular esa raíz cúbica. Entonces, si lo hacemos aplicando las propiedades, podemos decir lo siguiente. Nótese cómo podemos reescribir de manera equivalente lo que está ocurriendo acá. Como tenemos 3 factores que son 27, m a la 9 y n a la 12, entonces aplicando la primera propiedad podemos decir raíz cúbica de 27 multiplicada por la raíz cúbica de m a la 9, ¿listo? Vamos aquí, m a la 9, m a la 9, y esta a su vez multiplicada por la raíz cúbica de n a la 12. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la raíz cúbica de 27. Entonces necesito un número
que elevado al cubo, es decir, un número que multiplicado por él mismo 3 veces me dé 27. Ese número es 3. Entonces ya definimos cuál es la raíz cúbica de 27, la calculamos. Y la raíz cúbica de m a la 9 es interesante, ustedes ya lo miraron en sus apuntes e incluso en uno de los videos lo explicamos. Podemos reescribirla como m a la 9 tercios, es decir, m con exponente racional, en este caso en 9 tercios. Y n, la raíz cúbica de n a la 12, la podemos escribir de manera equivalente como n a la 12 tercios. Esa propiedad es bien importante, ustedes ya seguramente la revisaron en los videos. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que esto es lo mismo que escribir 3m y 9 tercios es 9 dividido entre 3, es decir, 3. Y 12 tercios es 12 dividido entre 3, es decir, 4. En últimas, lo que estamos diciendo es que la raíz cúbica de 27 m a la 9 por n a la 12 es igual a 3m al cubo n a la 4. Veamos si se entendió. Ustedes me indican si se está entendiendo o si requieren alguna orientación adicional. Entonces pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano, me indican para preguntarme si requieren alguna explicación adicional. ¿Sí se escucha, muchachos? Bien. Entonces, estoy a la espera de las preguntas que tengan. Digamos, Entiendo, profe. ¿sí se entiende? ¿Quién me habla? Danilo. Danilo. Muy bien, Danilo. Está perfecto el tema. ¿Qué me Para mí dice sí, Diana? profe. Perfecto. ¿Qué me dice Diana? ¿Qué me dice Estefanía? ¿Qué me dice Jennifer, Juliet, María Eugenia? Importante que ustedes pregunten lo que requieran. Eso es súper clave en este proceso. Y aquí con muchísimo gusto, pues vamos haciendo las aclaraciones que se requieren. Bueno. Bien, entonces, pues veamos otro ejercicio asociado con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Otro ejercicio. Este ejercicio que vamos a proponer acá tiene que ver con potenciación. Realmente cuando hablemos de potenciación y hablemos de radicación, básicamente estamos trabajando sobre los mismos aspectos. Entonces, si tenemos como propiedad a la m por a la n, es decir, tenemos el producto de dos potencias, donde esas potencias se caracterizan porque las bases son iguales, en este caso la base es a. Entonces podemos decir que dejamos la misma base y sumamos los exponentes, a la m más n, sin ningún problema. Esa es una propiedad, es decir, yo puedo pasar del producto de potencias de bases iguales a una base sumando los exponentes de esas bases anteriores. Y lo mismo ocurre con el cociente. Si tengo a a la m dividido entre a la n, pues podemos escribirlo de manera equivalente como a la m menos n. Es decir, estamos diciendo acá, afirmando que el cociente de dos potencias de la misma base es equivalente a dejar la misma base y restar los exponentes. Y esta otra propiedad que es súper importante. ¿Cómo escribir un número elevado a un exponente negativo? En este caso, a la menos n. Entonces, la manera equivalente de escribirlo es haciéndolo 1 sobre a la n. Y recordemos esta otra propiedad, pero antes de hacerlo, un ejemplo. Si ustedes tienen 2 elevado a la menos 3, pues así como está escrito, aplica a la propiedad de la menos n igual a 1 sobre a la n. Entonces podemos reescribirlo de manera equivalente como 1 sobre 2 al cubo. Y hacer la cuenta correspondiente, es decir, 1 sobre 2 al cubo. 2 al cubo es 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8. En otras palabras,
2 a la menos 3 es lo mismo que tener 1/8. Bueno, así las cosas, podemos también registrar dentro de las propiedades que vamos a manejar esta otra. Si tengo una base que tiene 2 o más factores, aquí le estoy exhibiendo con 2 factores elevados a un mismo exponente, entonces podemos escribirla de manera equivalente como la base a elevado al exponente n multiplicado por la base b elevado al exponente n. Es decir, tengo un par de factores elevados al mismo exponente, entonces puedo elevar cada factor de manera independiente a ese mismo exponente. Por ejemplo, si tenemos 3x a la 1 por y a la 1 y todo al cuadrado, pues simplemente podemos escribir eso de manera equivalente como 3 elevado al cuadrado por y al cuadrado por x al cuadrado. Aquí el orden de los factores no altera el producto, entonces nos daría finalmente 9, si lo quieren dejar de la forma estándar, x al cuadrado por y al cuadrado. Una cosa importante que hay que mencionar acá es la siguiente, en términos de propiedades. Si tenemos un número elevado a un exponente n y esa potencia elevada a un nuevo exponente, digamos m, podemos reescribirlo de manera equivalente como a la n por m. Con estas propiedades ya podemos, por ejemplo, pensar en situaciones de este estilo. 2x a la menos 3, y a la 4, por ejemplo, z y todo elevado a la menos 2. Por ejemplo, queremos expresar esta expresión que nos dan acá de manera que tengamos solamente exponentes positivos. Entonces, aplicando las propiedades podemos decir, el factor 2 se eleva al exponente de menos 2. X a la menos 3, que es nuestro otro factor, se eleva al exponente menos 2. Luego sigue y, que está elevado a la 4. Y a la 4 lo elevamos al exponente menos 2. Y finalmente z. Z está con exponente 1. Y lo elevamos a la menos 2. ¿Listo? Así las cosas, 2 a la menos 2, aplicando la propiedad, es lo mismo que tener 1 sobre 2 elevado a la 2. De otra parte, x a la menos 3 a la menos 2, multiplicamos los exponentes. Entonces, menos 3 por menos 2 da más 6. Lo mismo hacemos con y. Y está elevado a la 4 y a su vez está elevado todo a la menos 2. Entonces, 4 por menos 2 da menos 8. Y finalmente, z está elevado a la 1 y z a la 1 está elevado ahora a la menos 2. Entonces, 1 por menos 2 da menos 2. ¿Qué podemos hacer acá? 1 sobre 2 a la 2 es 1/4. X a la 6 tiene exponente positivo, el 6, entonces no modificamos nada, lo dejamos igual. Ya la menos 8, por la propiedad que estamos trabajando, es lo mismo que tener 1 sobre y a la 8. ¿Listo? Y z a la menos 2 es lo mismo que tener 1 sobre z a la 2. Finalmente, ¿qué podemos escribir? Pues multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces, 1 por x a la 6 por 1 nos da x a la 6. Sobre el producto de los denominadores, 4 por y a la 8 por z a la 2. Entonces, escribiremos 4 por y a la 8 por z a la 2. Y ya quedó. Bien, esta sería la expresión que resulta de hacer las operaciones indicadas en nuestra expresión original. Como se dan cuenta, aquí la situación es de entender las reglas, tenerlas presentes, esas que hemos recordado hoy, y aplicarlas de manera consecuente. Siempre que han aplicado una regla, observen cómo es que la regla está diseñada, en el sentido de que tiene normalmente
dos partes esa igualdad, la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda tiene una presentación que nos dice que lo que aparece en la parte derecha, es decir, después de la igualdad al lado derecho, equivale a lo que está en la parte izquierda. Entonces, cuando hacemos transformaciones, podemos pasar de la parte izquierda de una igualdad a la parte derecha, o viceversa, de la parte derecha de la igualdad a la parte izquierda. Bien, coméntenme por favor, ya nos quedan unos minutitos para terminar nuestra primera sesión del curso de precálculo, para ver cómo les pareció y si llenó sus expectativas inicialmente este trabajo que comenzamos a hacer. Entonces tiene la palabra Juan, Danilo, Diana, Estefanía, Jennifer, Juliet, los escucho a todos. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿quién me habló? ¿Se entendió todo lo que hicimos? Muchachos, ¿está claro lo que hicimos? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna inquietud? Levanten la mano si quieren o pueden hablar vía micrófono para que podamos saber aquí cómo está el ambiente en los lugares donde se encuentra. No, ustedes son bien tímidos, ¿no? Bien, bueno, entonces mi recomendación final. Por favor, acérquense al material texto guía, la cartilla que allí tenemos, revisen los videos. Yo estaré muy atento en el foro para que si hay preguntas, por favor me las indiquen vía el foro y podamos trabajar sin ningún problema. Pueden contar conmigo para cualquier situación asociada con el desarrollo de la materia y estén pendientes de ir trabajando e ir preguntando. Les agradezco mucho a todos haberse conectado en esta primera sesión. Vamos a hacer la sesión de los miércoles, día como hoy, para que todos puedan estar ahí pendientes, conectarse, trabajar y disfrutar del tema. Muchísimas Profe, gracias. ¿solo Dime. miércoles de 7 a 8 o hay otro día? Por favor. Esta sesión está programada de 7 a 8. Según votaciones, fue de 7 a 8 de la noche. Muy bien. El día de hoy. Entonces, esto está sincronizado, El ¿cierto? día de hoy. Ah, muy bien. Entonces, ya que aparecieron, podemos seguir trabajando, ¿no? Ok, profe. Pero entonces, Danilo, ¿es una sesión a la semana o va a haber otra? nosotros ¿O no tenemos, sabemos aún? sí muchachos, nosotros tenemos 16 sesiones a lo largo del curso de este estilo, una semanal. Entonces lo que yo hago es, Ok. si llegase a ocurrir que hay una necesidad imperiosa, entonces busco un horario adicional, el cual les comunicaría de manera oportuna para conectarme y ayudarles a estudiar. Eso lo podemos hacer, pero inicialmente es una sesión a la semana. Entonces, en ese sentido, me parece súper importante que podamos aprovechar el tiempo que tenemos dispuesto de cada una de las sesiones a la semana, que es una horita, y podamos avanzar en el trabajo que cada uno va adelantando. Entonces los escucho. ¿Qué otros temas de esta primera parte quisieran que revisáramos? O si tienen ejercicios que ustedes necesitan revisar hasta dónde llegaron, o que les definitivamente pues no se pudo hacer nada y necesitan que los desarrolle yo para mostrarle cómo hay que empezar a iniciar a trabajarlos. Estoy atento a todas esas inquietudes. Muchachos.